Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ando Filosofando, un nuevo programa acá en Radio Nacional que vamos a estar haciendo todos los martes de 18 a 19. Mi nombre es Nico Valero, soy profe de filosofía y sobre todo un gran matero. Bueno, me acompaña Dalila Pinacho, que es la directora de Radio Nacional, y acá con todos ustedes escuchando, quiero agradecerle personalmente esta oportunidad preciosa que me da a mí personalmente de poder disfrutar esta especie de hobby, esta especie de gozo, y también darle la oportunidad a la filosofía que tenga un pequeño espacio en Radio Nacional. Bueno, yo la verdad estoy muy contenta, Nicolás. Vos sabés que el objetivo de Radio Nacional es justamente tocar los temas que no se tocan en ningún lado, porque esta es la radio del Estado Nacional, que lo que trata de hacer es informar, estar al servicio de la comunidad, ayudar a pensar. Estoy muy contenta. Surgió incluso este programa surgió en el aire, en una entrevista que te hice, ¿te acordás? En un programa de la mañana. Y fue tan amena y tan buena la charla, y la verdad que a todo el mundo le había encantado, que empezamos a charlar de la posibilidad de tener un espacio para tratar esos temas. Así que bueno, soy yo la agradecida de que vos asumas este compromiso de todo un año, y esperemos que sean muchas temporadas, para tratar un tema que sé que te apasiona, sé que sos muy capaz en ese tema, y lo más importante es que tienes ganas de darlo, como pasa en los programas de la tarde, que hay gente que está dispuesta a dar un servicio a la comunidad en forma desinteresada. Así que bueno, los agradecidos somos nosotros. Bienvenido a tu primer programa y bueno, que sea con mucho éxito este ciclo. Bueno, muchas gracias. Sí, todavía me acuerdo de ese programa porque bueno, para filosofar está buenísimo, pero uno también tiene que trabajar. Y vine en el contexto también más laboral, como para contar algunas cosas que estábamos haciendo. Todavía me acuerdo de ese programa. A mí me apasiona la filosofía, fue todo un desafío también elegirla como carrera, pero la verdad es que la idea de este programa no es por ahí plantear el hacer, o sea, el hablar de filosofía o hablar de los grandes filósofos, sino que justamente como se denomina el programa es Ando Filosofando, y el verbo en presente, conjugado, no es en vano, sino que tiene que ver con estar filosofando constantemente, sobre todo también con los oyentes que se quieran comunicar con nosotros, con la gente que nos está viendo en vivo en Facebook, a quienes agradezco muchísimo que nos estén acompañando, pero sobre todo no hacer una clase de filosofía, sino plantear los interrogantes, y no tanto tampoco hacer como una especie de historia de la filosofía, que se vuelva algo aburrido, que hablemos de, bueno, viste la típica materia en el colegio que por ahí depende del profesor, te copaba o no te copaba, sino la vida cotidiana, que implica mucha reflexión, la vida cotidiana y lo que vivimos todos los días. Y hasta qué punto es bien necesario, y en eso seguramente nos vayamos parando, centrando en algún filósofo, en algún sistema filosófico. Vamos a dar algún tipo de respuesta desde alguna perspectiva. Por ejemplo, esta visión de la filosofía como pregunta es de Heidegger, que es constante pregunta. Y en el momento en que es respuesta, ya dejas de filosofar. Pasa a ser historia de la filosofía o cierto sistema filosófico. La idea nuestra, si lo logramos, es poder andar filosofando de manera dinámica. Incluso a la luz de los acontecimientos actuales, como para hacerse las grandes preguntas. Uh-huh. Nico, vamos a dar los teléfonos de contacto y las vías de comunicación de Radio Nacional. Recuerden que este programa se emite todos los martes de 18 a 19. El Twitter es @NacionalNeuquén, el Facebook Nacional Neuquén, el Instagram Nacional Neuquén 103.3, la página nuestra donde se van a subir todas las notas que se hagan, porque Nicolás va a hacer entrevistas seguramente a gente con la que va a estar charlando, aparte de estar con alguien en el piso, es www.radionacional.com.ar, buscan la emisora de Neuquén y tenemos dos teléfonos de contacto, que es un WhatsApp, que es el 154-544-409, y el contestador automático, donde también se pueden dejar mensajes, que es el 448-5788.
Exactamente, sí, la idea es poder entrevistar a otros filósofos o incluso, como decíamos, la idea es filosofar sobre los temas de la actualidad. Entonces acá en Neuquén, por ejemplo, tenemos elecciones en un mes. La política es parte fundamental de la filosofía, ahora lo vamos a ir charlando. Digo, en una de esas, hacerles preguntas filosóficas a los 3 candidatos a gobernador. Ah, bueno. Mirá qué interesante momento. podría llegar a ser, ¿no? Preguntarles sobre la filosofía de vida o qué piensan, por ejemplo, del poder. ¿Qué es para ellos el poder? Esas preguntas que no se las hace nadie, porque normalmente se hacen preguntas de la cotidianeidad. ¿Qué piensa ofrecer usted para el tema económico? ¿Qué piensa hacer con, digamos, con el instituto? ¿Qué piensa...? Estamos hablando de las grandes preguntas. ¿Qué piensa de la vida? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Qué piensa del poder, del dinero, de la importancia diríamos, del equilibrio de estas dos? Y uno dice, ¿eso es filosofía? Sí, claro, eso también es filosofía. Sí, claro, es que las grandes preguntas, no por el hecho de que sean anchas o sean largas de preguntar, sino por Normalmente el hecho... son las preguntas cortas. Claro, son las principales, las más simples incluso. Y que las más difíciles, claro. Están casi inconscientemente en nosotros. Es como que ya... Y eso es lo difícil también de la filosofía, porque implica sacarle un poco de telarañas a la contemplación, al raciocinio. Implica decir, nunca me pregunté esto, pero en realidad estaba viviendo como si ya hubiera tenido la respuesta. ¿Quién soy yo, por ejemplo? Ahora lo vamos a ir viendo. Justamente yo traje algunas definiciones, porque también está bueno definir, delimitar, ponerle límites a las cosas. Manuel García Morente, ¿sabes cómo la define a la filosofía? No se puede definir la filosofía antes de hacerla. Entonces, en cierto punto, filosofar es definir la filosofía. Es andar filosofando, es trabajarla sobre la marcha. Nicolás, te propongo que hagamos un temita musical y seguimos así, le damos tiempo a la gente para que se vaya relajando, que vaya pensando que esto no es árido, que no va a ser aburrido. Vamos a tratar de que esto no sea aburrido y se van a dar cuenta que escuchándolo a Nicolás, que es lo que me pasó un poco con él en esa famosa charla que dio origen a este programa, es sumamente ameno. Bueno, volvimos del corte. Tengo que agradecer y presentar también a Flavio, que es el que está atrás del vidrio en todos los estudios, nuestro gran musicalizador, productor. Operador, hace la técnica, manos mágicas. ¿Cómo es que te dicen en el programa de Salud al Aire? El mago, porque tiene varios apodos, pero ellos le dicen el mago y yo también estuve el otro día con ellos. Flavio Chandía. Sobre todo, Flavio, también te quiero agradecer porque pusiste un temón de las pastillas del abuelo que se llama Perdón y Permiso y se la dedican, no sé si hay una dedicación ahí, pero habla un poco de la relación de papá e hijo. Es para vos. Y de casualidad le pegó, me parece. Porque hoy, papá hace muy poquitos días. Justo hoy, cumple un mes de Antito, así que también aprovecho para darle un beso grande a la mamá que nos está escuchando y a mi hijo que cada vez que salgo de mi casa me cuesta horrores. Me imagino. Nada, todo muy... Un cariño muy grande a la familia. Mari, un beso muy grande y lo mejor para ustedes. También quiero mandarles un beso a la gente que está comentando por Facebook, a Aníbal, a Cari Roca, a Mauro Jesús, Sendra, un gran compañero, Marcela Cal, bueno, todos los comentarios que están viniendo acá en Facebook, los invito a compartir también el programa porque está en público, así lo puede ver mucha gente. Bueno, volvíamos a la filosofía. Volvamos. ¿Cómo empezaste con el tema de la filosofía, Nicolás? Bueno, qué sé yo, está bueno esto de filosofar y no hacer tanto porque lo cierto es que yo por ahí voy a poner las herramientas o los temas para poder filosofar en vivo, pero bueno, está bueno hablar un poquito de uno, ¿no? De vez en cuando. Porque es muy interesante tu historia, a mí me parece súper interesante y me parece interesante que los oyentes también vean que este tipo de experiencias no son tan inhabituales, son bastante comunes. Uh-huh. Cuando uno está tocado de golpe, lo toca el logos. El logos. Claro, el logos. Es como que te seduce y te vuelta la cabeza y querés largar todo lo que estás haciendo y si yo me dedico a la filosofía. Bueno, fue difícil porque yo estaba terminando el secundario. Bueno, soy porteño, también les cuento a toda la gente de Neuquén que les mando un gran abrazo porque me recibieron siendo porteño. Me vine a vivir acá con mi mujer hace 2 años y me recibieron muy bien. Estudié allá
terminé el secundario y la verdad es que no tenía idea qué estudiar. Yo creo qué carrera seguir. Tuve la suerte, el desafío de poder seguir estudiando también en la universidad. Me ofrecieron una beca en la Universidad Católica y empecé estudiando abogacía. Somos dos. Bueno, yo creo que también fue por tratar de seguir el ejemplo de mi hermano, que se recibió de abogado, y también le mando un abrazo grande, mi hermano Pablo. Pero la verdad es que no me hallé con abogacía. Sentía que justamente fíjate en las notas, yo venía en el secundario muy bien, mi primer 4 fue como, ¿qué? Me saqué una nota. Una mala nota. No lo podía creer. Claro. Pero en Derecho Civil, 4. En cambio, en Derecho Romano, que tenía mucho y en Introducción a la Filosofía, porque lo que tiene bueno la UCA es que tiene filosofía de manera transversal, me apasionó la filosofía. Ya había tenido en el secundario, no fue tan buena la experiencia, pero en la universidad me enamoró. Y sobre todo porque ahí me preguntaba, por ejemplo, abogacía, ¿qué es la justicia? Me preguntaba qué es el bien y qué es el mal, que es un poco también lo que vamos a charlar ahora en un ratito. Yo no quería saber qué habían hecho algunos artificialmente puesto en un librito que encima después se modificó. Me acuerdo de Derecho Civil, yo estudiaba artículos que después se modificaron con la reforma del Código Civil. Y vos decís, claro, los estudiabas de memoria, que por ahí dependiendo de cómo lo interpretabas o cómo lo ponías con la comparación... El relativismo total. Exactamente, el relativismo, cosa que también en filosofía es necesario cierta apertura de pensamiento filosófico como para poder encontrarte y entender desde dónde están parados cada uno de los filósofos cuando dan a conocer su pensamiento, cuando filosofan. Pero con algo tan valioso, que yo lo veía justamente valioso, como un valor, que era la justicia, decía, no me terminaba de cerrar. Digo, bienvenidos los abogados. Hay un capítulo de Los Simpson que para los fanáticos de Los Simpson es muy lindo, que Bart le pregunta, ¿te imaginas un mundo sin abogados? Bueno, y es un mundo feliz, pero nada, le mandamos un beso a todos los que siguieron esa profesión, los felicito, y hay muchísimos abogados que hacen un gran trabajo. Yo no me hallé y tuve la suerte porque, claro, al cambiar de carrera perdía la beca que tenía. Entonces fue todo un desafío. Porque la beca era para la carrera de Derecho. Claro, era la continuación por tener buenas notas en el secundario. Me ofrecían la beca en la universidad. Cambiar de carrera implicaba empezar de nuevo, habiendo también perdido. Yo creo que cada tiempo vivido es ganado, y eso también vamos a hablarlo un poquito hoy. Pero como que tenía la sensación de la frustración, del fracaso. Y después lo otro de, bueno, voy a estudiar filosofía. Y la gente te quedaba mirando como diciendo, primero la típica, el típico prejuicio, o sea, antes de conocer algo, hago un razonamiento sobre la cosa de, porque a vos te gusta las sustancias psicoactivas. No. Típico, la filosofía tiene mala prensa, hay que decirlo, también hay que reírse un rato de esas cosas. Ajá. La filosofía tiene mala prensa. Yo no, la verdad que no, me parecía que tenía peor prensa, qué sé yo, la sociología. Bueno, también, claro, todas las humanísticas es como que somos un poco, bueno, no tenía que ver con eso. Y la otra es, ¿a qué te vas a dedicar? ¿Y de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? ¿No? Esa pregunta que es mortal. Bueno, un poco. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué es trabajar? Digo, porque, por ejemplo, a varios de los chicos, en esto también a mí me gusta mucho la gestión pública, que es donde trabajo actualmente, y la docencia, que siempre quise tener mi cable a tierra, que era la docencia y el encuentro, en este caso con adultos, en un terciario, pero también con muchos adolescentes. Y el adolescente que está en cuarto o quinto año, la gran mayoría le preguntás, ¿y qué vas a hacer después? Y algunos te responden, y yo quiero seguir una carrera que me deje plata. Y vos decís, claro, bueno, entonces, ¿qué carrera te deja plata? Y tal. Claro, hoy. Y si encontrás un buen trabajo sobre esa carrera. Sí. Cuando en realidad los chicos tienen que elegir, o los grandes, o quien sea que... de la cual vas a trabajar toda tu vida. Sí, o no, o vas a ir cambiando. En principio, diríamos, la elección de una profesión, se supone que en una proyección, por lo menos 20, 30, 40 años, vas a trabajar de eso, y te tiene que gustar, porque si no debe ser algo que te debes sentir muy, muy, muy frustrado. Bueno, yo creo que también haciendo algo más en las generaciones que vienen atrás nuestra,
Yo creo que si no les gusta algo no duran ni un año, ni 2 años. Por eso está el hecho de elegirle una carrera por lo que te apasiona, por lo que te gusta. Porque si encima te dedicas a lo que te gusta hacer, te va a ir bien. Porque también está en cómo definimos lo bueno. ¿Y cómo definimos sentirnos bien? Claro, y tener una buena vida. Y ahí, bueno, uno de los grandes temas que... Perdón, estas preguntas que parecen, estas son preguntas filosóficas, precisamente. Es que justamente la elección de mi carrera vino gracias a una pregunta filosófica, que era, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué me hace feliz? Y fue fue difícil. Gracias, y fíjate los caminos, ¿no? O sea, después está esto de otros grandes temas. En el primer programa vamos a hacer como una especie de picadito de muchos temas filosóficos. Por ejemplo, esto que decíamos de la felicidad. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué sentido tiene mi vida? Y la elección de la carrera que me implique eso. Y después lo otro del éxito, si implica algo económico. Si lo económico me hace realmente feliz, obviamente que tenemos necesidades básicas que tener hay que tener en cuenta que uno tiene que vivir todos los días. Pero lo primero que necesita para poder vivir es estar bien consigo mismo, ser feliz en cierto punto. Después tiene todo hoy en día, justo hoy veía un informe con el tema de la felicidad. De que hay como una especie de moda de tenés que ser feliz y hay que tener cuidado con eso porque tampoco la felicidad tiene que ser un deber, porque ahí deja de ser felicidad. Claro, si estás un día que tenés un día de mierda y la estás pasando mal, de bajón, no pasa nada si no estás feliz hoy, loco. O sea, la vida cuesta también. Es como que es tan cool ser feliz, o es tan necesariamente cool ser feliz que no te podés permitir ser. Que finalmente es eso, ser uno mismo, el encuentro con uno mismo, que es lo más complejo y difícil. Mira, en relación con esto que parece una tontera, ¿no? De la felicidad a partir de la realización económica. Yo iba a la UCA, pero no tenía plata y mis padres eran trabajadores y era un gran esfuerzo. Yo trabajaba también. Entonces comprarme un par de zapatos nuevos, era una jovencita que me encantaba tener mis cosas. Era todo el momento que lograba comprarme un par de zapatos era que me gustaran, era uno cada tanto. Era un momento de felicidad increíble. Yo en ese momento no me daba cuenta cuando lo lograba. Pasaron los años, me recibí, me fue bien, fui creciendo y fui creciendo profesionalmente, entonces ya me podía comprar más de un zapato. Nunca volví a experimentar esa felicidad de ese momento diríamos, de logro, porque ya lo podía tener cuando quería. Y en eso tiene que haber también la gran pregunta. En el momento que lo viví, no estaba dándome cuenta que esa era la felicidad. Me di cuenta cuando ya la había dejado de tener, porque ya nada me generaba ese momento increíble de que me miraba los zapatos como los chicos caminando por la calle, que los volvía a sacar, llegaba a mi casa, los volvía a mirar y me los volvía a probar. Digo, los zapatos, porque para las mujeres los zapatos son muy importantes. Bueno, las mujeres, por ahí a mí o sea, para algunas personas los zapatos está bien, pero en general a las mujeres nos gustan mucho los zapatos. Los zapatos, las carteras, los accesorios. Recién estábamos con Leti, que tiene Mundo Animal también los jueves de 18 a 19, ¿verdad? Sí. Hablábamos de mis perras, me hicieron acordar que una de mis perras siempre le comía un zapato a Mari. No. Sí, siempre uno, no le comía los dos del mismo par, siempre uno, así que estaba todos los zapatos impares, pobrecita, morir. Y sí, es verdad que era una gran tristeza. Y esos momentos que uno dice que no puede percibir en el momento presente, que es un estado de felicidad, cuando lo comparás, te das cuenta que ese momento de felicidad, porque era una felicidad haberme logrado comprar un par de zapatos. Claro, después vos lo tenés, entonces es el dinero, el bienestar económico. Te da tanta felicidad, porque yo esos logros, mi primer viaje, el primer viaje al exterior, es una emoción que no dormí durante un montón. Cuando empezaste a hacer un montón de viajes ya es casi intrascendente. Entonces el momento de felicidad, ese instante, esa impronta, no lo volvés a repetir. ¿Por qué? Porque se convierte en algo habitual. Entonces que finalmente el dinero o poder tener un pasar económico más cómodo
no es lo más importante. A mí, por lo menos, esos estados de felicidad, de logros, yo no los volví a sentir de la misma forma. Sí, e incluso por ahí no tiene que ver con lo económico que pudiste lograr con eso. Sí, o sea, con lo económico pudiste lograr algo, sino con el hecho de haber logrado algo. Y ahí está el otro tema, porque viste que pasa que el ser humano es como que se acostumbra a las cosas. Y todos los días vivimos una cierta situación que no te hace valorarlo. Por ejemplo, a mí me pasó cuando venía para Neuquén. Los primeros meses, si se quiere, me encontré con un montón de cosas de Neuquén que me apasionaron. Por ejemplo, el hecho de que yo voy al trabajo todas las mañanas y primero, bueno, para empezar no tengo tráfico, ¿no? Claro. Y las distancias son más cortas. Entonces era como, wow, no puedo creer qué corto es este viaje. Teniendo en cuenta que en Buenos Aires le dedicás, perdés muchísimo tiempo viajando. No, es tremendo. Una hora mínimo. Sí, viviendo para en la moverte. Capital Federal, en la misma capital. Exactamente, ¿no? sí, y el conurbano también. Ahora hacer distancias que por ahí me cuestan 25 minutos, digo, wow, qué lejos que está. Claro. Y porque te acostumbras a lo bueno. Claro, me aneuquinicé. Otra cosa es me gustó. La visión que tengo, porque se ven un par de sierras cuando venís bajando del barrio de Terrazas. Bueno, agarrás la ruta 7, la vista que vos tenés, ¿no? El clima fue otra de las cosas. Ahora, uno se acostumbra y empieza a desvalorar. ¿Qué pasa con el que tenemos al lado muchas veces? Nos sucede que como lo tenemos todos los días al lado, decimos, hoy otra vez este pesado. Y después cuando nos falta, ¿qué pasa con el trabajo? ¿Qué pasa con las sensaciones? Entonces ese logro también está en las actividades aisladas que tuvimos. Cuando lo hacemos todos los días, como vos decías, tipo me compro zapatos todos los días o pude viajar mucho, ya dejaste de valorar ese viaje, ese zapato. Bueno, ¿qué pasa con todo lo que tenemos a nuestro alrededor diariamente? ¿No? El ser humano se acostumbra. Ahora, por ahí, a esta hora, hay muchos volviendo del trabajo y se empiezan a preguntar qué pasa con el trabajo, cómo me gusta, si me gusta o no mi trabajo. Esa es una pregunta filosófica, en el fondo. Pero bueno, estamos acá en Ando Filosofando, hablando un poquito de todo. ¿Qué te parece si escuchamos un poquitito de música? Hacemos un cortecito de música. Un pequeño cortecito y un poquito de música y seguimos filosofando. Dale. Bueno, acá estamos de vuelta en Ando Filosofando. Un tema de No te va a gustar, ¿verdad? No me sé el nombre, Flavio. Tu efecto es el mío, gracias. Me encanta porque está poniendo toda música que a mí me encanta. Te pone la música para vos, Nico. Exactamente. Te adivinó el perfil. Bueno, un poco retomando tal vez la pregunta que me hacías, Dali, en esto de qué iba a hacer cuando... ¿Qué es lo que te preguntaban? Ay, qué fantástico, te vas a cambiar de carrera. ¿Y qué vas a hacer con la filosofía? ¿Vas a vivir de eso? Que es la gran pregunta, que la gente... Es natural que uno se la haga a uno mismo y te la hagan los demás. Claro, exactamente. Y la verdad es que elegí un poco la pasión y después otra cosa que tiene el ser humano de manera natural es la fe. Pero no la fe en el sentido religioso, sino en el hecho de que el ser humano casi por naturaleza confía, ¿no? Y tiene como cierta... Fíjate, religión es aquello que me liga con algo más... Religare, del latín. Vamos a hacer mucha etimología de las palabras. Sí, nosotros somos medio pesaditos con eso, claro, seguro. Porque ¿qué es la etimología? Si podés hacer la etimología de etimología. A ver. Es buscar digamos, el sentido, la definición que tuvieron a lo largo de la historia esas palabras, ¿no? Entonces, por ejemplo, logía, que viste que está en psicología, antropología. Filosofía, no, esa no. Esa no. Bueno, no. ahora vamos, filosofía, ahora porque nos mezclamos todos los temas y nos vamos... No importa, es el primer programa. No, logos es como, digamos, la palabra que en griego tiene la mayor cantidad de definiciones. Logos en griego es casi como nuestro boludo o nuestro pedo.
Porque... Nicolás, mira que No, esa pero acepción es no la tenía en el ¿Pero en Logos. qué sentido? Porque nosotros decimos... Es casi como la muletilla. No, claro, porque ¿qué es es una fluctuación, me tiré un pedo, fui a los pedos, la rapidez, ni en pedo. Vos estás en pedo, la borrachera, ni en pedo hago esto. ¿Estás loco? O sea, claro, ni en pedo hago esto, la imposibilidad, qué sé yo. Del año del pedo, es antiguo, sí. es como que se usa mucho. Bueno, la palabra logos en griego se parecía un poco a esto, que lo usábamos para que muchas los griegos cosas. lo usaban para todo. Claro, para todo. Bueno, una de las cosas es palabra, conocimiento, estudio. Eso, me hiciste pensar. Lo usamos para mucho, es como casi una muletilla. Bueno, entonces, logos era el estudio de algo, ¿no? La etimología es el estudio de las palabras. Bueno, ¿en qué estábamos? Ya me fui. No, que la etimología estábamos diciendo que la religión, que el ser humano, claro, dijiste, el ser humano tiene fe. Claro. Tiene fe que no tiene que ver con lo religioso, pero sí, la palabra religión viene de religare, que es reconectarse. Entonces yo en cierto punto es como que me reconecté con algo trascendente. Algunos le llaman suerte, algunos le llaman Dios, providencia. Fíjate, Dios, la etimología de Dios viene la readecuación de las causas segundas, como diría nuestro Santo Tomás. Cual. Las cosas se acomodan, Dios proveerá, todas esas frases que usamos. Sí. Bueno, al final me continuaron la beca, no sé por qué, me continuaron un porcentaje de beca, era poco lo que pagaba, así que me terminó de convencer para poder cambiarme. Claro, aire eso. Claro, sí, tal cual, porque era complejo, o sea, es más, a mí me encantaría la experiencia, tengo varios compañeros que estudian o se dedican, mejor dicho, a la investigación filosófica en otros países. Por ejemplo, tengo mi director de tesis en Alemania, Martín Grassi, y que en esos países se valora de otra manera. En general, todas las investigaciones se valoran de otra manera, en el sentido de que uno se puede dedicar a eso y trabaja de eso. En el momento en que estaba estudiando filosofía necesitaba trabajar de otra cosa, que bueno, estaba en un colegio, en el ámbito educativo, que también me apasiona. No podías estudiar sin trabajar como para mantenerte, entonces eso me daba un poco de aire y elegí darle sentido a cada minuto, porque siempre cuesta. Por ahí, por ejemplo, estás haciendo una carrera y hay algunas cosas que cuestan, ¿no? Y ahí nos metemos en otro gran tema de la filosofía, que es el tiempo. La filosofía tiene varias partes, si se quiere. El estudio del tiempo es parte de la filosofía de la naturaleza. Recién hablábamos de la felicidad, tiene que ver más con la ética, la moral, si usamos la libertad para decidir o no. El tema del tiempo es algo genial, fantástico, porque, por ejemplo, esta hora que está pasando, de 18 a 19, a mí me está pareciendo rapidísimo. Se va enseguida, ¿no? Y sin embargo, por ahí a otro que le está aburriendo este programa... Te parece eterno. Eterno, larguísimo. O la hora que estás en el banco, que es menos tiempo que te parece que fueron 3 horas... Imagínate que estás, qué sé yo, tenés que, ahora con Dante estamos yendo mucho al médico, imagínate que llegamos y te dicen, no, la doctora está atrasada, va a venir de acá, va a tardar muchísimo. Oh, pocha. Y a los 15 minutos te atiende. Te pasó volando ese tiempo. Sí. En cambio, por ahí vos llegás y tenías el horario 18:43, tenía el turno y te atendió a los 15 minutos, sin que te hayan dicho nada. Esos 15 minutos te parecieron lentísimos. Sí, ¿cuánto que demora? No está en horario. Bueno, ahí un poco la distinción es el tiempo subjetivo del tiempo objetivo, ¿no? El tiempo objetivo es aquel que... Siempre va a ser el mismo, en realidad. Los 15 minutos son siempre 15 minutos. De manera objetiva. Claro. Y la hora siempre es una hora. Si vos contás el movimiento que sucedió, es la misma cantidad de movimiento. En cambio, si lo notás subjetivamente, es cómo el sujeto lo percibió en ese momento. Entonces... Las clases de filosofía, obviamente que tenía profesores y profesores, pero me parecían divinas, excelentes, porque además tenía que trabajar un largo trecho, en un momento tenía 2 trabajos y después iba a la facultad, y uno hasta las 11 de la noche, viste, muchas veces te costaba. Totalmente. Arrancaba a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, hasta las 11 de la noche por ahí costaba. Y sin embargo, uno que hacía yo. Lo disfrutabas, viste, te apasionaba, así que elegí... Incluso te pasaba que después de la clase de filosofía es como que quedabas en
en un crionizado, pensando, desde que te costaba, como que flotabas, no caminabas, porque te quedabas pensando. Nicolás, me pareció muy interesante esto que vos dijiste, que es natural en el ser humano tener fe. Ajá. Que no estabas hablando estrictamente de lo religioso, tener fe. ¿Le llamás a esa fe fe en sí mismo, fe en algo de afuera, o tiene que ver con se religare con uno mismo? Bueno, a ver, es todo un tema, porque te metes en el análisis de lo trascendente, lo que te trasciende a uno mismo. Y también te conecta un poco con la libertad, ¿no? Que la libertad también es un tema, un concepto que se estudia desde lo ético. Nosotros somos libres para hacer cual o tal cosa. Por ejemplo, pensándolo, dijimos que íbamos a hacer la actualidad, ¿no? Entonces yo hoy decía, bueno, a ver, hablemos de hoy. Y las noticias de hoy, agarrás cualquier diario y de violación de la muerte de la nenita porque la violaron y la abusaron. De 3 años. 3 años, sí, bueno. Y el nene de 16 años apuñaló a otro y vos decís, ¿qué pasa? Tal cual. ¿No? ¿Qué pasa? Y, sin embargo, lo ves como algo exterior, lo ves como de afuera. Es como algo externo, lo lees como una noticia y detrás de la noticia de la nena te ponen los números que salieron en la lotería y es como que, bueno, ya pasó, te olvidaste. También con el mundo circundante es un poco más complejo, porque, por ejemplo, y hablando del tiempo, ¿qué pasa con la muerte? Cuando uno se afronta la realidad, René Descartes planteaba que la única verdad certera en la vida es que nos vamos a morir. Entre otras cosas, ¿no? Planteaba que nos vamos a encontrar con la muerte, es lo único que tenemos como verdad absoluta. Como segura. Que el tiempo que tenemos, que encima tenemos que disfrutar porque es subjetivo, porque depende la cantidad de cómo vos te sentís, es que nos vamos a morir. Y claramente la muerte es una pregunta, y sobre todo si es de un ser querido, de un ser cercano, de mi mundo circundante, no de aquel que leo la noticia, sino de cuando me toca realmente. Te conecta con lo más profundo que tenemos nosotros de decir, ¿y por qué existo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué? Si ¿Para me qué? voy a morir. ¿De dónde salió? Y en cierto punto esas preguntas naturalmente te conectan con una trascendencia, con el hecho de decir, bueno, ¿y qué hay más allá de mí? Si yo no tuve libertad para estar acá, o para elegir estar acá, entonces ¿quién? ¿O qué? ¿O cuándo? Y ahí te metes en las respuestas que dan las grandes religiones, pero ahí ya es respuesta, justamente. Se va a otra cosa, es teología, es Exacto. El estudio del teo. De Dios. Y ese teo es la misma acepción que tiene Zeus, que tiene acepción en el sentido etimológico de la palabra, y que después deriva Dios. Dios también deriva de ese teo. Dios no es aquel, ¿viste? Algunos tienen la imagen de Dios como el de barba blanca, como los Simpson, algunos tienen la imagen de Dios como, qué sé yo, lo que quieras imaginarte. Sí, como una energía, como el principio de todas Tal las cual. cosas, el gran arquitecto. Bueno, el principio de todas las cosas, eso también se puede analizar filosóficamente. Claro. Tomás de Aquino plantea que se puede llegar a probar sí, la existencia de Dios a través del raciocinio. Exactamente. Entonces uno de los argumentos es las causas, causa-efecto. Todo efecto tiene una causa. Entonces tiene que haber alguna primera causa que haya causado todo lo demás, casi como un dominó. Si vos ves que están cayendo las fichas, tiene que haber habido una primera, o alguien que tiró esa primera. Claro, bueno. O alguien que la empujó, o alguien que la soltó, y después, o alguien que la sopló. Claro, eso en cuanto a la trascendencia, y después el hecho de la fe y la esperanza, que son dos cuestiones que justamente cuando te tocan los temas estos que te mueven, que hacen resurgir las herramientas que un poco te da la filosofía, que te llevan a preguntarte sí o sí, o a chocarte, mejor dicho, con las preguntas más profundas de qué sentido tiene mi vida. Por ejemplo, la muerte de un ser amado. Gabriel Marcel plantea eso. Incluso una de las frases que él propone es amar a un ser es decirle tú no morirás. ¿Por qué? Porque cuando vos amás a otra persona, lo haces eterno en tu recuerdo, eterno en cada momento que vos lo recordás, revivas, claro, de lo llevas esa en tu persona. corazón, claro.
Vos lo eternizás. Claro, exactamente. Con el amor. Y no es la eternidad del cielo y de la vida, sino que es una eternidad más histórica, si se quiere. Y esto de que la esperanza surge naturalmente. Nosotros estamos constantemente teniendo esperanza. Esperanza de vivir segundo a segundo, porque no es que estoy diciendo, bueno, ahora voy a vivir, y 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 vivís el ahora. Nosotros naturalmente tenemos la esperanza de que vamos a estar vivos. Justamente por eso no nos preguntamos, o no nos surge la pregunta de la muerte, no nos preguntamos sobre nuestra muerte, o no pensamos que nos vamos a morir. Vivimos como si fuéramos eternos. Algunos, cuando te toca de cerca, te preguntás la cuestión de, bueno, mi vida tiene fecha de vencimiento, pero no vivís todos los días como si tuviera fecha de vencimiento la vida. No. Vivís como eterno. Claro, bueno, eso tiene que ver un contenido de esperanza, me parece, ¿no? De nuevo, volviendo a ando filosofando, estamos filosofando. Esto es como una especie de mezcolanza, de ensalada de muchos pensamientos. Pero es lo que permite ir, diríamos, reflexionando. Esa esperanza... Reflexionando, fíjate. Claro. Doblar algo, flexionar, es decir, doblar la razón 2 veces. Reflexionar, volver sobre uno mismo, volver sobre tus propios pensamientos. A veces vivimos, caminamos, le damos para adelante, vivimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Estamos en el viernes, uy, qué bueno, tenemos como una sensación distinta porque es viernes, estamos más felices porque llega el fin de semana. Pasa el fin de semana, llega el domingo, el domingo estoy un poco triste porque el lunes tengo que ir a trabajar. Llega el lunes, ya el lunes es una cagada porque estoy enojado porque es lunes, simplemente porque es lunes. Y estamos a principio de mes, estoy contento porque cobré, bueno, a fin de mes estoy medio flojo, entonces me pongo medio triste. Y estamos en verano, entonces me pongo bien porque falta poco para todo lo de afuera lo que me condiciona. Exactamente, y nunca frenamos a reflexionar, a volver sobre nosotros mismos. ¿Qué pasa si depende de mí eso? Depende de mí, son mis emociones. De afuera se controlan mis emociones. Entonces no tenés libertad. La entregaste. Bueno, sin embargo, si vos hubieras nacido, yo nací en Ciudad de Buenos Aires, viví tal y cual cosa, me tocó este papá, este mamá, este hermano. Imagínate que hubieras nacido, qué sé yo, en Brasil o en Nicaragua o en Venezuela o nacías en China. ¿Hubiera sido el mismo? Y no, claramente que no, porque las circunstancias te fueron influyendo. Pero hay un contenido de libertad que te hace ser también vos mismo. Algunas características ibas a seguir continuando. Y si no, si sos todo tu entorno, y bueno, la libertad es sos casi tan como vulnerable. Si sos tan vulnerable al entorno, vas a acomodarte de acuerdo al continente, diríamos. Tu contenido va a acomodarse al continente que te recepta, o sea, el vaso, como el agua, como... Yo ayer estaba escuchando a alguien que en un programa acá de Radio Nacional había hecho un comentario en relación a las redes sociales y que hizo el comentario muy, muy interesante, ¿no? A mí me hizo reflexionar, porque yo soy reflexiva, ¿no? Nos viene en la naturaleza, algunos lo ponen muy en práctica y otros no. Y hizo un comentario que después, bueno, yo casi escribo, porque me gusta también escribir mis reflexiones para poder charlarlo, y que dijo, a partir de las redes sociales la intimidad se ha convertido casi en ilusoria. Bueno, no tan así, o sea, yo entregué mi libertad para que mi intimidad se convierta en ilusoria, pues yo puedo poner restricciones a mi vida social en las redes sociales, donde puedo no hacer públicos todas mis cosas ni mi vida privada. Es decir, yo reflexioné sobre la libertad en ese momento porque me parece que eso es un pensamiento que tiene que ver, está generando un desprecio de la libertad que uno tiene derecho a ejercer todo el tiempo. Bueno, Sartre planteaba, un gran existencialista, planteaba que la mirada del otro te quita libertad. Y si somos sartreanos, si nos ponemos en sus pies, con esto de las redes sociales, que vivimos a través de las miradas de los otros, dejamos de ser nosotros mismos. Uh-huh. Fíjate que lo íntimo tiene que ver con lo más profundo de mi ser. Y lo compartimos como si fuera moneda corriente. Bueno, esto es un tema. ¿Hasta qué punto yo puedo manejar la libertad? También está el lado positivo de las redes sociales, incluso lo plantean otros existencialistas, del tema del encuentro con el otro. Las redes sociales también te permiten encontrarnos a través del programa de
de radio con gente de todo el mundo, y también es lindo esto del encuentro con el otro y que vivimos con el otro. Está bien, pero nosotros seguimos teniendo la dosificación de la libertad en nuestras manos. O sea, vos seguís siendo libre para decir, vos hiciste la aclaración cuando pusiste la transmisión en vivo del Facebook, dijiste, lo pongo en público, o sea, en la opción público para que lo vean todos. Claro. Podrías haber podrías haber optado por ser privado y que lo vean solamente tus amigos. Claro. Estás ejerciendo ahí la libertad. Entonces esta frase, diríamos, de que en las redes sociales la intimidad es relativa. No, es relativa porque yo pongo en público todas mis cuestiones privadas. Sí, ¿hasta qué punto uno puede también poner todo lo privado que tiene adentro expuesto? Muchas veces es una cuestión media ficticia o artificial que yo mismo me generé para mostrar cierta realidad. Cierta realidad que por ahí no es verdad. Claro. Pero en el peor de los casos... Y encima las redes sociales, perdón, Dali, tienen este tema de que a mí me muestran siempre lo que yo quiero ver y escuchar. Entonces, fíjate que esto Ortega y Gasset, que es un solo tipo, José Ortega y Gasset. Porque hubo algunos, se nos está yendo el programa. Fíjate que qué rápido pasa el tiempo acá. Ortega y Gasset plantea que trae esto del hombre masa. Hombre en el sentido ser humano, ¿no? Que uno copia lo mismo que tiene alrededor. ¿Alguna vez te pasó que tipo estás caminando por la calle y ves un tipo que mira para arriba y está mirando así el cielo? Y todo el mundo empieza a mirar el cielo. A mirar, ¿qué está mirando este? Claro. ¿Qué está mirando? Y nos ponemos, bueno, muchas veces vivimos así, copiando lo que tenemos a nuestro alrededor, que encima las redes sociales nos ayudan a solamente quedarnos con una parte, el la mundo, que nos gusta. La que nos gusta escuchar, la que nos gusta ver, la que nos gusta... Esto quizás te puede interesar. Ya cuando te empiezan a hacer esa pregunta en las redes sociales, esto quizás te puede interesar. ¿Te gustó tal película? Bueno, te puede gustar la otra. Es todo un negocio, esos datos después se venden. No, pero está bien, pero el tema es que cuando ya te empieza a aparecer esa pregunta, quiere decir que ya saben lo que a vos te gusta. Yo insisto, creo que uno tiene que valorar su libertad y ejercerla. Yo quiero contar que traje un papelito como para decir, bueno, tengo una guía para ver el tema del programa. No usé nada del papelito, simplemente fue un mero filosofar realmente, así que en nuestro primer programa ya rompimos todos los sistemas, todas las estructuras. Está buenísimo. Y realmente la filosofamos. La verdad te felicito, porque esa es un poco la idea. O sea, la idea es que surjan temas. Seguramente en los próximos programas va a ser un poco más ordenado y se tratarán alguna o no. No, la idea del próximo de los programas tal vez es traer un filósofo con algunos temas que trabajan. El próximo, por ejemplo, Sócrates, aunque creo que me parece que hay que ahondar un poquito más en la filosofía, pero puede llegar a ser Sócrates. También propongo que desde Facebook también nos propongan algunos temas que se puedan llegar a trabajar. Sí, desde Facebook, y a desde pensar, Twitter, desde Instagram, de donde quieran, de todas las vías de comunicación. Nicolás, y también el hecho de que es lo más interesante, me parece, el análisis de la realidad a la luz de la filosofía. Estas preguntas, estas cosas, que de las noticias que hoy abrimos el diario y realmente no lo podés creer, o que decís, ¿cómo? Tanta lucha que hay por digamos, tanta visibilidad que se le da al femicidio, y sin embargo nos encontramos todos los días con estas aberraciones. ¿Esto cómo puede ocurrir? Que sigan ocurriendo estas cosas cuando en realidad se visibiliza más que nunca. ¿Es bueno visibilizarlo? ¿No es bueno visibilizarlo? El ejercicio de la libertad provoca otras conductas parecidas. Bueno, eso es muy interesante también. Hay toda una teoría que plantean de que mostrar ciertas cuestiones te hacen creerlo y copiarlo. Bueno, el tema del mal, el tema ético, lo podemos trabajar. El tema de la realidad, porque encima te viene René Descartes que te dice, ¿y si esto es un sueño? ¿Y si en realidad no estamos vivos? Y lo único que conocemos somos nosotros mismos, nuestro pensamiento fluyendo en hasta qué punto estamos vivos. Por ahí estamos viviendo un sueño y ni siquiera estamos vivos. Por ahí estamos en la Matrix. Por ahí, la Matrix es muy filosófica. La película es maravillosa. Es un mundo hegeliano casi. Sí, totalmente. Bueno, Dali, yo no sé los tiempos de radio, me parece que nos tenemos que ir despidiendo. La verdad, muchas gracias por esta oportunidad, Nico, y creo que a la gente le va a encantar y vas a recibir muchísimas peticiones, diríamos, del tratamiento de temas. Bueno, yo de nuevo te agradezco, Dali. No me agradezcas nada. Fue una hermosa experiencia. También agradezco a todos los que nos están acompañando, a todos los oyentes y bueno, seguiremos filosofando próximamente. Bueno, el martes que viene, de 18 a 19. Radio Nacional Neuquén, FM 103.3.
en la ciudad de Neuquén. Exactamente. Y también nos pueden escuchar a través de la aplicación, que hay una aplicación que se llama Radio Nacional, y también se puede escuchar en vivo por la página de Radio Nacional, que es www.radionacional.com.ar /buscan Neuquén, ciudad, y ahí escuchan en vivo online. Online. Bueno, muchísimas gracias a todos. Favor, saludos. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Nicolás. Chao, chao. Gira este mundo, gira.